frenan tu progreso en Dios. Amén. Amén. Es una serie que considero que va a hablar mucho a tu vida, va a hablar aquellas cosas que todavía están dentro de ti y ni siquiera te has dado cuenta, pero tiene que ver mucho con los límites, mucho con aquellas cosas escondidas en tu corazón. Y aquí es donde yo quiero compartir contigo, sin antes también dar gracias a Dios. Y sé que mañana es un día especial, Día del Padre, y muchos hermanos, no solo de esta congregación, sino muchos que he llegado a conocer a través de estos caminos, que están en Casa Grande y otros en Chile. De verdad, deseo con todo corazón que la pasen un día muy bonito aquí, Elio, y allí a muchos hombres de Dios, Abel y otros más hermanos en la fe, que están allí en Santiago junto con sus familias. Deseo que todo corazón, Eduardo, Raúl, pasen un bonito día unidos en familia y que puedan disfrutarlo. Si Dios nos regala un año más de vida, un día más de vida, es por su inmenso amor y misericordia. Desde aquí, feliz día a todos, el Día del Padre, y a todos los que cada día están siempre conectados a través de las redes. Damos un fuerte abrazo, que Dios los siga bendiciendo y que sigan caminando en ese amor que solo Jesús nos puede dar. Amén. Amén. Bien, vamos a entrar en este hermoso tiempo, en esta serie de los 10 muros que frenan tu progreso en Dios. Hoy vamos a empezar con uno de ellos, ya que es aquí donde vamos a abrir esta hermosa verdad que está en la palabra de Dios. Y lo encontramos nosotros en el libro de Zacarías, capítulo 2, versos 4 y 5. Vamos a estar mirando nosotros esta porción de la Escritura porque tiene mucho que enseñarnos, y si mucho más cuando tiene que ver, cuando abre nuestras vidas y aquellas cosas que Dios sabe que son importantes que sean identificadas en tu corazón. Dice la palabra del Señor en el libro de Zacarías, por lo que están aquí en el monitor, dice la palabra: y les dijo Zacarías, capítulo 2, 4, dije, y le dijo: corre y habla a este joven, diciendo: sin muro será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de los hombres y de ganado en medio de ella. Y yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Bendito sea Dios. Quiero empezar hablándote de este muro tan importante, pero sin antes hacer una oración para bendecir este hermoso tiempo. Amén. Ahí que estás, por favor, yo te pido inclinar tu rostro, ora conmigo y pedirle a Dios. Padre, te damos gracias. Bendito Dios, habla, papito, a muchas vidas esta hora. Habla a sus corazones, habla, Señor, a sus vidas, habla a su familia. Ya que aquellos que están sirviendo en el ministerio y aquellos que están de una u otra forma deseando servirte también, háblales conforme tu propósito y tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Seas tú abriendo nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y preparándonos para cumplir ese propósito tuyo por el cual tú nos has llamado. Señor, delante de ti, Señor, menguamos nosotros, que eres tú, Señor, que tu voz sea oída en el interior de sus corazones y testificada por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, toda voz que no viene de ti se ha echado fuera en el nombre de Jesús, y declaramos este tiempo, Señor, aperturado para la gloria tuya en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de Zacarías nos comienza aperturando hablando de esta verdad, dice la parte B, y yo seré, dice, para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor para la gloria, y estaré en medio de ella. Si hay algo que Dios quiere de nosotros, es que nosotros, dice la palabra, que Él quiere ser muro de fuego alrededor nosotros. Él quiere que todo muro que ha sido establecido sea quitado, arrancado, y Él solamente quiere ser tu muro. Amén. Él quiere ser quien cada momento bendiga tu vida. Él quiere ser que cada momento Él te lleve a un nivel mayor de bendición, a un nivel mayor de prosperidad. ¿Cuántos creen eso? Amén. Bendito sea el Señor. Si hay algo que la iglesia del Señor tiene que reflexionar sobre estas verdades, es que sinceramente hay muchos muros que están en nuestra vida y necesitan ser derribadas. Muros que muchas veces detienen el propósito de Dios en tu vida, detienen el plan que Dios tiene en tu vida. Y hoy hace tanta falta hombres demoledores de estos tipos de muros
que puedan ser usados en Dios para derribar, arrancar todas estas cosas, piedra por piedra, de tal forma que se les aperture, se les comparta, se les dé la oportunidad de poder alcanzar aquello que soñaron, aquellas promesas que Dios les dio. Pero mientras tanto, que el hombre no reflexione, déjame decirte, que no reflexione de los muchos muros que hay en su corazón y en su alma, déjame decirte que ellos muy pocas veces van a poder alcanzar el propósito de Dios. La única forma como podemos nosotros demoler, derribar, es a través del conocimiento de las Escrituras y de la revelación de Dios en nuestras vidas. Es la única forma como esos muros van a caer en nuestra mente, van a caer de la forma como nosotros estamos viendo la vida y como nosotros estamos entendiendo verdaderamente aquellas cosas que nos han estado deteniendo, aquello que nos ha estado impidiendo lograr la meta, el objetivo en nuestra vida. Por eso, si hay algo que la Biblia nos habla respecto a eso, lo podemos encontrar en Josué. Leíamos incluso al comienzo del libro de Josué sobre el muro de Jericó, ¿verdad? Qué poderosa hazaña de parte de Dios, de cómo Él usó a 7 sacerdotes y al pueblo para que el último día que tenían que darle vuelta, todos gritaran a sonido de los cuernos y esos muros cayeron. Una victoria majestuosa que fue lograda a través de la vida de Josué, un varón de Dios, quien Dios honró la vida de Josué. Dios honró y Dios bendijo la vida de José, porque fue un hombre que se atrevió a creerle a Dios, se atrevió a arriesgarse en una vida de obediencia a Dios, y eso fue lo que hizo que Josué cumpliera su propósito, cumpliera el objetivo por el cual Dios lo había llamado. Esto nos habla mucho de lo que es la poderosa obra de Dios en la vida de un hombre que está dispuesto a ser usado por Él, que está dispuesto a marcar la diferencia entre los demás. Yo sé que muchos desearíamos ser como un Josué, ¿verdad? Muchos desearíamos ser como un Moisés, pero a veces nosotros no entendemos lo que está pasando en nuestra vida, no entendemos lo que ocurre dentro de nuestro corazón, de nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando yo te hablo respecto a lo que es importante derribar estos muros, estoy hablándote de lo que en verdad es lo que se opone al plan de Dios de poderte llevar a tu tierra prometida. Estos muros son lo que te impiden ver lo que está detrás, el panorama completo del propósito de Dios en tu vida. Estos muros son lo que muchas veces te impiden alcanzar el sueño de Dios. Y son también, podemos decir que estos muros son muchas veces los medios por los que el enemigo se esconde detrás, para no ser visto, para no ser identificado. Estoy hablando de cosas que están dentro de ti, que están ocultos, que están como una fortaleza, que te están impidiendo que tú crezcas, que tú madures, que tú logres una meta en tu vida, que tú cumplas el sueño de Dios, que se establezcan las promesas, las bendiciones de Dios en tu vida, y eso está llevándote a una situación donde muchas veces se van a manifestar en tu vida con actitudes, con pecados, incluso podemos decirlo así, y muchos sinceramente conservan esos tipos de muros todavía en su corazón. Aunque saben, algunos identifican en su vida lo que está pasando y solo tienen a decir, bueno, yo soy así, nadie me va a cambiar. No, déjame decirte algo en esta hermosa hora. Dios no te escogió para ser un fracasado, eso tenlo por seguro. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios te escogió para ser punta de lanza, amén. Dios te escogió para ser cabeza y no cola. El problema empieza cuando nosotros tratamos de conservar algo que Dios ha ordenado que sea destruido. Dice la palabra, y los muros dice de Jerusalén, dice que serán derribados. Serán derribados porque la escritura dice en Zacarías, yo seré, dice la escritura, yo seré muro de fuego alrededor y la gloria estará en medio de ella. Eso significa que Dios quiere ser tu cobertura, Él quiere ser quien te guarda, Él quiere ser quien te dirija, Él quiere ser quien traiga tu vida a un nivel mayor de ¿qué? De comunión, de revelación, de gracia, de poder, de unción. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero acá es donde yo quiero empezar para llevarte a este nivel. ¿Por qué? Porque es necesario que tus muros caigan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es necesario que sinceramente se provoque cambios por medio de la revelación del conocimiento de Dios, así podamos ver cambios en la vida tuya,
incluso cambios en tu vida personal, cambios en tu vida familiar, cambios en tu vida ministerial, porque el problema más grande que te obstruye cumplir el plan de Dios no es Dios, no es el diablo, no es el mundo, no, eres tú mismo. Amén. Eres tú mismo. El primer problema que vas a encontrar en la vida es tu falta de capacidad, de seguridad para atreverte a creer, para atreverte a hacer el plan que Dios ha determinado contigo. Pero te das cuenta que hay un momento donde te sientes que no entiendes lo que Dios quiere hacer contigo. Hay momentos donde tú puedes darte cuenta que es tan difícil hacerlo realidad, algo que Dios ha establecido en tu vida. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Eso se llama muro, muralla. Algo que te dice, hasta aquí llegas, no puedes avanzar más. Hasta aquí es tu tope. Pero nosotros podemos ver en la vida de Josué, un líder, un hombre, un creyente que tuvo un sueño formidable y Dios lo prosperó, Dios lo honró, Dios verdaderamente cumplió su promesa. ¿Por qué? Porque Dios honró la fe de Josué. La fe de Josué fue tan grande que él se atrevió a hacer lo que Dios quiere que se haga. Y yo quiero decirte en esta hora que nadie te robe tu sueño, que nadie detenga el propósito de Dios en tu vida. Hoy es el momento que tú tienes que derribar ese muro que está todo deteniendo por mucho tiempo para cumplir el plan que Dios tiene contigo, tanto personal, familiar, ministerial. Dios tiene un plan sobrenatural en tu vida y sé que después de esta verdad tú no volverás a ser igual. ¿Cuántos lo dicen? Amén. Oh, sí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es un Dios que siempre está dispuesto a hacer cosas poderosas en la vida de los hombres. Pregunto, ¿y los hombres estarán dispuestos a dejarse usar por Dios para traer esas cosas poderosas al manifiesto? Amén. Ahí está el problema. Ahí está el problema porque voy a definir un poco este aspecto de lo que es un muro, porque a veces lo entendemos solo como un obstáculo, pero déjame decirte que eso es mucho más de lo que tú te imaginas. Cuando digo que es un muro, estoy hablando de que es una atadura. Un muro, una atadura que no te va a dejar avanzar. El muro simboliza una pared que no te deja avanzar. El muro significa un pecado que no te deja avanzar. Tiene muchos nombres. Sé que voy a estar hablando de estos 10 muros, pero el muro que yo quiero traerte hoy es un muro que tiene que ver como una pared que verdaderamente te está limitando tus capacidades, tu potencialidad, las promesas, la recompensa y aún las palabras proféticas que Dios te ha dado te detienen el plan de Dios. Por ello es importante que nosotros en esta hora podamos reconocer algo que Dios nos dice a través de su palabra, que Él quiere ser tu cobertura, Él quiere ser tu protector, Él quiere ir delante de ti. Por ello, recuerda algo, si Dios es tu muro de fuego, tú no temerás a nada ni a nadie. No habrá nada que obstaculice el propósito que Dios tiene. Nadie te podrá sacar del plan de Dios. Nadie te podrá alejar del propósito que Dios tiene en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque te has atrevido a creerle a Dios. Te has atrevido a dar un paso mucho más. Y eso es lo que Zacarías en el capítulo 2, del verso 4 y 5 nos quiere dar a entender en esta hora. Nos quiere enseñar que verdaderamente hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres que puedan entender el trabajo de la vida de un cristiano en la tierra, que pueda reconocer esos muros de las personas y ayudarlos a derribar para que ellos sean libres, para que ellos quiten ese límite que tienen en su mente y en su corazón y que ellos puedan ser verdaderos cristianos verdaderos, puedan ser hombres de verdad, padres de familia, líderes con potencia y puedan ellos discernir y ayudar a las personas a hacer lo que Dios dice que ellos son. Amén. Entonces aquí es donde yo quiero entrar a hablarte para que Dios muestre su gloria, su poder con sanidad, con restauración, con misericordia, levantando al caído, fortaleciendo al débil y llevando a una generación a ser poderosa en la mano de Dios. Por ello, este punto que quiero hablarte está basado en el primer muro, que es no mirar al otro. Qué nombre más raro, ¿verdad? Pero tiene que ver algo que de repente tú no tienes ni idea de lo que te quiero decir. Pero sé que Dios sí te va a hablar en esta hora.
Para ello quiero contarte la historia del violinista y la mujer. Dice, una mujer se acercó a toda prisa a un violinista y que después de un concierto y le dijo efusivamente, oh, yo daría la vida por tocar con usted. Él le contestó severamente, eso es exactamente lo que hice yo. Wow. Esta historia tiene mucho que enseñarnos en esta hora. ¿Y sabes qué? Algo que de repente muchos hoy en la vida todavía están como esta mujer. Ella con sus propias palabras declaró algo muy importante cuando dijo esto, que yo daría la vida para tocar con usted. Ella solo se quedó con contemplando un deseo, deseando, mientras que el violinista fue tan certero cuando dijo que él fue a realizar su deseo. Si no lo has intentado, si no te has arriesgado, si no has caído y te has levantado, entonces no tienes derecho a ser algo que Dios dice que tú eres. Porque la Biblia dice, el justo 7 veces cae y 7 veces lo levanta Jehová. Amén. Amén. Si hay algo que Dios quiere hacer en nosotros, es que nos atrevemos, nos arriesguemos, nos determinemos ir tras lo que queremos. No te sorprendas que esta mujer le dijo, oh, yo daría la vida, dijo, ella daría la vida por tocar con usted. Pero él le dijo unas palabras muy sabias. Eso es exactamente lo que hice yo. Dio su vida, no se rindió, no se desanimó. Él rompió límites, rompió parámetros, rompió todo tipo de circunstancias que detenían su sueño. Detenían la meta que había en su corazón. Hasta que logró ser el mejor. Amén. ¿Sabes? Si hay algo que viene muchas veces en el corazón del hombre para detener el plan que Dios tiene en su vida, son cuando tú comienzas a ver a otro. Y llegas a traer celos, envidias. ¿Por qué? Porque tú te estás comparando. Tú te estás comparando a la persona. Y has olvidado un principio tan importante que creo que este hombre, este sabio llamado Alberto Einstein lo dijo. Y creo que nos enseñaría mucho en esta noche el conocer este principio que él mismo aplicó bajo la teoría de la relatividad. Que la verdad sobre la comparación entre dos cosas depende del punto de vista de quien lo observa. Recuerda eso. Que la relatividad de entender la comparación entre dos puntos depende del punto de vista de quien lo observa. Y eso tiene que ver con cómo estás viendo la vida, cómo lo estás entendiendo tú. Y de repente lo que tú consideras que no vale, para otros es muy importante. Por ello, te diría como ejemplo estas palabras y creo que van a llevar tu corazón a meditar en esta verdad. Cuando nosotros preguntamos y te podemos decir de esta manera, seguramente que jamás te atreverías a abrazar a un oso. ¿Verdad? Pero te diría, ¿por qué no le preguntas a la osa? Sé que posiblemente jamás pasarías las vacaciones en el espacio, pero ¿por qué no preguntas al hombre que inventó los cohetes para irse allá? ¿Sabes que ese fue su sueño, su deseo? Fue su esfuerzo en hacerlo realidad. Sé que si entras a tu casa con una temperatura de 10 grados, tú dirías, tengo frío. Pero si un esquimal entrara a tu casa, él diría que tiene calor. ¿Qué nos enseña eso, pueblo de Dios? ¿Bajo qué perspectiva tú estás mirando tus problemas? ¿Bajo qué perspectiva tú estás entendiendo la vida? ¿Bajo qué perspectiva tú estás decidiendo en tu diario vivir
aquellas cosas que Dios te dio como bendición, pero por tu falso ángulo de visión, estás convirtiendo lo que Dios te dio una bendición en una maldición. Qué sorprendente es, sinceramente, porque estas preguntas nos harían comprender mucho de qué es la vida. Sí, porque hay muchas personas, sinceramente, que son infelices en su matrimonio, pero hay otras que desearían tener lo que ellos tienen. Muchas mujeres dicen, oh, no soporto a ese hombre que está a mi lado, ese marido que Dios me ha dado. Pero hay otros desde otro lugar que te dicen, ¿cómo me gustaría tener una familia como ella? ¿Sabes? Si hay algo que quiero que entiendas en esta noche, es sobre qué ángulo estás mirando tus problemas. De repente tú dices, bueno, los problemas míos son muy grandes. Déjame decirte que hay otros más grandes que los tuyos. Pero eso no quiere decir que ellos se hayan detenido, desanimado o muertos, sino que ellos se contrapusieron contra la circunstancia, la adversidad, la oposición, el clima, los límites, y lograron vencerlos, superarlo y adaptarse incluso. Es por ello que las perspectivas de tu vida, de tus problemas, depende de qué ángulo tú lo estás viendo. A veces decimos, oh sí, es que conmigo no es porque yo no sé, yo soy inútil, no valgo. Y has pensado que tu vida es un caos, un desorden, y crees que Dios quiere hacer con otros y no contigo, y te has dado cuenta que hay factores que te están deteniendo a que las promesas que Dios te dio se cumplan, y no es porque Dios no quiera, déjame decirte, es porque no estás viendo bajo la perspectiva de Dios cuánta bendición hay en tu vida y no la has sabido valorar. Por eso el peligro más grande y una de las murallas que ha detenido a grandes hombres de Dios con buenos corazones y con buenos deseos ha sido cuando ellos han llegado a compararse y a poner en primer lugar las cosas secundarias. ¿Qué son esos? ¿Por qué decimos las cosas secundarias? Déjame decirte que las cosas secundarias son aquellas cosas que surgen de revisar la vida de otros y tomar sus valores como ideal, como lo que nosotros quisiéramos ser. Y el problema empieza que te pasa más tiempo mirando a la otra persona que tomando el tiempo para trabajar y ser mejor que la otra persona. Eso es un error demasiado grande. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú comienzas a vivir de esa forma, tú comienzas a traer en tu corazón celos, comienzas a traer envidia. ¿Por qué? Porque cuando tú te comparas, comienzas tú a dedicar tu tiempo, comienzas a dedicar tus palabras, tus pensamientos en otras cosas y no valoras lo que tienes tú y trabajas con lo que tienes tú para hacer algo mejor en Dios. ¿Qué es lo que ha detenido a los hombres con grandes sueños? ¿Qué es lo que ha detenido a grandes hombres de ser felices? ¿Sabes qué? Cuando comienzan a ver a la mujer de la esquina que es más joven y se olvidan de la mujer que está al lado, aquello que la atiende, aquello que no les hace faltar nada, que tiene la casa limpia, ordenada, los hijos todo en orden. Y no se dan cuenta que en verdad tienen un problema demasiado grande. Porque están mirando más a otra persona y no están valorando lo que está a su lado. Eso ha traído muchas veces grandes problemas en la vida de los hombres. De tal manera que ha llevado sus vidas, incluso puedo decirlo de esta manera, los ha llevado su vida a comenzar a criticar, a celar. Oh, la mujer de la esquina es más bonita que la mía. Oh, sí, pero ese es más feo que yo. Otros han podido haber dicho, no, pero esta mujer se ha estirado la piel, por eso se ve así. El compararse va a llevar tu vida a estar mirando tanto
a otras personas y no valorar lo que hay a tu lado. No valorar que lo que está a tu lado tiene carácter de Cristo en su vida. Pero estás mirando lo ajeno, lo juvenil, lo inmaduro, aquello que te distrae, aquello que te aleja, aquello que te lleva por lugares y caminos donde muchas veces no hay lo que Dios quiere para tu vida. Y qué realidad tan grande, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente está tratando muchas veces de adaptarse a eso, de acomodarse a eso. ¿Por qué? Porque viven diciendo, oh, cómo me gustaría tener los dones de la hermana Flor, o cómo me gustaría tener los dones de la hermana Lidia, y comienzan a mirar, a codiciar los dones de otros, olvidándose que ellos también tienen dones en su vida, pero por no descubrirlo, por no tomarse el tiempo, por no trabajar en lo suyo, no pueden reconocer el potencial que Dios les ha dado. Eso siempre los va a llevar a que ellos envidien, ellos celen, ellos se comparen, que ellos no pueden, que ellos no sirven, que ellos no valen. Y ese es el muro más grande que ha detenido todo lo bueno que Dios ha tenido para tu vida. El creer que no eres la persona indicada que Dios ha llamado, que eres la persona indicada que Dios ha escogido para hacer feliz a la mujer que está a tu lado, para hacer feliz a los hijos que están a tu lado. ¿Por qué? Porque el compararse es menospreciarse. El compararse con otro es menospreciar tu vida. ¿Por qué? Porque vas a sentir siempre la inferioridad en tu vida personal, en tu vida social, en tu vida espiritual y en tu vida física. El compararte con otros siempre te va a llevar a una situación y a un estado donde tú nunca vas a calificar para eso. Y eso es el peor error que puedes cometer en la vida, porque el diablo sabe, si tú comienzas a vivir de esa manera, entonces tú estás más lejos de lo que Dios quiere hacer contigo. Tú estás más lejos de la felicidad, tú estás más lejos de la bendición, tú estás más lejos de las promesas que Dios te ha dado. ¿Y sabes por qué? Porque en esos tipos de problemas que hay en tu corazón, Dios no puede hacer nada. ¿Y sabes por qué? Porque estos tipos de cosas llevan y contristan el corazón de Dios. Y el problema ha sido de muchos hombres que una de las cosas que han matado muchas veces a personas han sido el compararse con otros. Es que Dios no me va a usar como el pastor Teófilo. No, Dios no me va a usar a mí. No lo intentaron, no se consagraron. Y lo más penoso es que estas personas siempre tienen más tiempo perdido en mirar en otro que en lugar de ver cómo mejorar lo que tienen. Qué bonito es ver una obra acabada, ¿verdad? Encontrar a un hombre que Dios está usando, de encontrar a un hombre que Dios está hablando a través de su boca, de ver un hombre que tiene alcanzado un ministerio. Pero ¿no te has puesto a pensar que detrás de esa persona hay lágrimas, hay sufrimientos, hay soledad, hay traición, hay desvelos, hay inversión económica, hay verdaderamente mucha oración y mucho ayuno? ¿No te has puesto a pensar que lo que tú estás viendo es un producto que sigue en proceso, pero te maravillas por lo que ves, porque no has llegado a comprender lo que uno ha tenido que hacer para tener lo que hoy tiene? Y eso te ha desanimado, y eso te ha llevado a nivel de simplemente soñar algo que has creído tú que es difícil de alcanzar. Y este ha sido ese muro que te ha hecho creer que ¿para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué buscar a Dios si Dios no quiere hablar contigo? No, déjame decirte, todo lo que necesitas es una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de justicia. Y Dios no tardará en usarte en nivel como Dios me usa, aún hasta niveles mayores. Yo te doy esa palabra para que tú puedas comprender que no, lo que tú ves no es todo lo que Dios quiere revelarte. Hay cosas mayores que Dios quiere hacer en tu vida, pero el riesgo más grande empieza cuando nosotros no entendemos el costo de evaluar mal nuestra vida. Porque eso es lo que le pasó al rey Saúl. Cuando miramos nosotros la escritura, en el primer libro de Samuel, encontramos la historia de Saúl cuando 1 Samuel 18,
encontramos aquí que Saúl se comparó con el rey David. Todavía no era rey, pero estaba llamado para ser rey, tenía ya las promesas. Eso está en 1 Samuel 18, por favor, verso 7 al 9. Estamos ahí, dice la escritura. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles. ¿Y David a qué? A sus 10,000. ¿Qué dice la escritura? Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con qué? No miró con buenos ojos a David. Déjame decirte algo importante en esta hora, amado hermano. Algo que de repente no solo le pasó a Saúl, sino déjame decirte que le pasó al pueblo también. ¿Sabes por qué? Porque la propia escritura nos enseña en el verso 18, 7 al 9, nos dice que las mujeres, dice la palabra que las mujeres cantaban y que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1,000, David a sus 10,000, y se enojó Saúl en gran manera, ¿verdad? Pero déjame decirte que no solo pecó Saúl, sino el pueblo mismo comparó a Saúl y a David. El cántico decía, Saúl mató 1,000 y David a sus 10,000. Pero ¿qué hubiera sido si ese pueblo de verdad, bajo la mente de Cristo, hubiera no solo visto lo valiente que era David, porque ellos vieron la valentía de David y ni siquiera vieron la belleza que había en David? Porque yo creo que en este pasaje de la escritura nació los fans de David, porque esas mujeres iban a donde iba David cantando siempre, David mató a 1,000 y a sus 10,000, y cantaban en todo lugar y en todo momento lo cantaban. Yo creo que allí nacieron los fans de David. Pero ¿sabes qué error cometió el pueblo? Comparar. El peor error tuyo que puedes cometer en la vida es compararte con otro. Es tratar de creer que Dios quiere obrar en la vida de esa persona y no en la tuya. Y eso que despertó en la vida de Saúl, dice la palabra, despertó celos, despertó envidia, despertó en la vida de él verdaderamente un mal que comenzó a consumir el corazón de Saúl. Dice la palabra que el espíritu se apartó de Saúl y vino un espíritu malo de parte de Jehová a tomar control. De tal forma que ya Saúl esperaba solo ver a David, y con la lanza que había sido derrotado Goliat, él quería atravesarlo a David. Pero David, a pesar que es un varón de Dios, él nunca levantó voz, nunca pagó mal por mal, sino él cayó, respetó y esperó el tiempo del cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Algo que de repente tú y yo todavía no hemos llegado a comprender, que si bien es cierto, Dios nos ha llamado a todos a ser parte de su rebaño, de su obra. Amén. Amén. Pero eso no quiere decir que tú seas igual que otro. Dios te escogió a ti para ser diferente. Dios te escogió a ti con un dote diferente, pero a pesar que eres diferente, eres parte del cuerpo de Cristo, eres parte, complemento del propósito de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no entendemos la vida y nosotros estamos siempre comparándonos? Y a veces he escuchado gente decir, ay, que ese pastor es así, que ese pastor de allá es así. ¿Sabes? Déjame decirte una cosa. Estar en puesto de autoridad no significa que seamos mejor en todo. También nos equivocamos. También cometemos errores. También lloramos. También sufrimos. Pero no te lo decimos. Porque eso lo llevamos en el secreto de Dios. Ahí es donde soltamos todo lo que de repente muchas veces sentimos en el corazón. Por eso, déjame decirte algo muy importante. Yo sé que hay buenos pastores, predicadores que dan mensajes de poder, sinceramente, pero muchos de ellos, déjame decirte que no podrían entonar medianamente bien una alabanza.
¿Sabes por qué? Porque para eso Dios levantó adoradores. Si tú te puedes dar cuenta algo, que Dios nos llamó a algo específico, que nosotros no podemos hacerlo todo. Yo sé que muchas veces hay médicos de gran renombre que diariamente sobre la vida de ellos depositan la vida de sus pacientes en grandes intervenciones quirúrgicas. Pero te aseguro que a ellos, si tú les mandas a remendar una colchoneta de hospital, ellos no lo podrían hacer. ¿Y sabes por qué? Porque para eso hay lo que conocemos como tapiceros. De repente, Saúl no entendió esto. No entendió lo dichoso y lo bendecido que era Saúl. Teniendo a un hombre llamado David, valiente, vencedor, porque venció a Goliat y vencía a todos los enemigos que se levantaban contra Israel. Saúl era el rey. Él nunca valoró lo que tenía al lado. Y lo estable y lo seguro que sería su reino si David permanecía a su lado para traer abajo a todos sus enemigos. Y simplemente se comparó a David y dijo, bueno, yo maté a miles, pero él se mató a 10,000. ¿Qué le falta? El reino. De repente tú te has sentido como Saúl. Te has sentido que eres muy poco. O de repente que no marcas mucho la diferencia entre los demás. Pero déjame decirte que Dios te escogió para algo específico. Dios te escogió para marcar diferencia en medio de los demás. Que todavía no se revele no quiere decir que Dios no quiera hablarte. Que todavía no se manifieste no quiere decir que Dios no esté contigo. Que Dios todavía no te use con poder y autoridad no quiere decir que tú no tienes un llamado. No, lo que Dios te estoy diciendo es que tengas cuidado cuando tú tengas que ver a otro. Guarda tu corazón, guarda tus ojos y guarda tu boca. Guarda, porque el problema más grande que empieza es que nosotros comenzamos a compararnos, comenzamos a murmurar, comenzamos a criticar, comenzamos a maldecir con nuestros labios, y es ahí cuando nosotros nos alejamos del plan de Dios, nos alejamos del propósito. ¿Y sabes por qué? Porque no han entendido que hay un muro muy grande en su alma. Hay un muro que no lo está dejando ver un panorama del lugar y el propósito que Dios tiene en su vida. ¿Y cuál es ese muro? Que se están comparando, están mirando a otro. Se están diciendo, Dios no me habla, Dios no me escucha, le clamo a Él, pero no me responde. Están diciendo, ese hombre está en pecado y todo le va bien. Están diciendo, Dios no me contesta, estoy que le clamo y no me contesta. Creo que no sirvo para esto. No desmayes, no desanimes, Dios tiene un plan contigo. Solo necesitas entender y identificar aquello que te está deteniendo. Necesitas entender tu identidad de hijo. Necesitas entender tu posición de hijo. Necesitas entender que tienes un padre, que no eres huérfano. Necesitas entender y pararte y posicionarte en el lugar donde Jesús te ha dejado. ¿Cuál es el lugar? Es que estás sentado conjuntamente en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que eres un hombre de influencia, eres un hombre de poder, eres un hombre de autoridad, que eres un hombre especial para Dios. Amén, gloria a Dios. Pero tienes que identificar el muro que te está deteniendo, que te está llevando cada vez más lejos del plan que Dios tiene sobre tu vida. Y es impresionante, ¿sabes por qué? Porque acá podemos ver algo que le pasó a Saúl y a David. Sí. Podemos ver algo que de repente trajeron como respuestas a su vida según las perspectivas, como ellos vieron la vida. Primero podemos decir esta verdad. Acá podemos ver a Saúl que sinceramente se levantó en celos. ¿Por qué celos? Porque se sintió menos. Yo soy el rey, pero a él le canta el pueblo, que mató a 10,000 y a yo miles. Él es mejor que yo. Nunca te compares.
Nunca te compares. Déjame decirte que el día de tu promoción llegará. Pero si en lo poco eres fiel, sobre lo mucho te pondrá Jehová. Aleluya. Si en lo ajeno eres fiel, Él te dará lo tuyo. Amén. Pero si en lo ajeno tú eres infiel, ¿cómo te dará lo tuyo? Algo que de repente hasta hoy no has llegado a comprender eso. Que quien que te llamó fue Dios, no fueron los hombres. A quien Dios puso el querer como el hacer no fue los hombres, fue Dios. Aquel que pone la palabra para aconsejar, para hablar a muchos, no es tuya, es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Solo que no podías verlo, no podías identificar lo que Dios estaba haciendo contigo y de lo que Él quiere hacer contigo. No te vayas, déjame decirte, no te vayas, no te muevas donde Dios te ha puesto y no dejes de hacer lo que Dios te mandó que haga. No desmayes en el nombre de Jesús, te lo pido, porque Dios tiene un plan para ti. No cambies tu destino, no cambies los propósitos de Dios por algo que tenga que ver con tu humanidad, con tu protección humana, tus muros humanos, porque los muros que tenía Jericó eran construcciones humanas y es algo que Dios te dice, no te atrevas a hacerlo con tu fuerza, no, porque no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Es con mi espíritu. Solo que no tenías clara el panorama, no tenías claro la visión, porque David, por otro lado, procuró no pecar contra la ley, contra el rey. Él trató de todas formas de callarse, de sobrellevar, de conducir las circunstancias. ¿Para qué? Para no perder las promesas de Dios que tenía sobre su vida. Él con mucho temor y mucha sabiduría, él no levantó su mano, porque un día tuvo la oportunidad David de herir a Saúl. Le dijo, líbreme Jehová de tocar a su ungido. Cuando aún Saúl ya era desechado como rey. Pero David era el tipo de hombre que entendía principios de autoridad. Y él dijo, no, de mi boca no va a salir maldición. Amén. Así que le dijo a Saúl, mira, ¿ves este pedacito de tela en mi mano? Es de tus túnicas. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Tuve la oportunidad de quitarte la vida y no te la quité. Y le dijo, líbreme Jehová de tocar al ungido. Ten temor de Dios. No te desenfoques. Cambia tu perspectiva de ver tu vida. Ten la perspectiva correcta de ver a Dios en medio de ti, de lo que Él quiere hacer contigo. Ya no estés mirando alrededor, mira tu vida, mira tu potencial, mira lo que Dios te ha dado y cuidado con lo que estás sembrando hoy, amado hermano. Ten cuidado, porque cuando hay comparación siempre va a haber celo, siempre va a haber envidia, siempre va a haber una siembra mala. Claro que sí. Cuando nosotros sembramos cizaña que vienen a ser palabras de maldición, malos consejos, palabras erróneas, nosotros vamos a estar verdaderamente incentivando el pecado. Y eso pasa, ¿por qué? Porque tenemos un enfoque equivocado. Estamos pensando que yo tengo razón y el otro no. Es que estás olvidando principios, estás olvidando lo que Dios verdaderamente quiere enseñarnos. Si bien es cierto, tenemos una responsabilidad muy grande como pastores de cumplir el plan de Dios sobre esta tierra. Tenemos la responsabilidad de nosotros de poder ir y establecer el plan de Dios, pero también nos cuidamos de no decir más de lo que no se nos ha permitido. ¿Y sabes por qué? Porque muchas son las circunstancias que nosotros pasamos, pero entendemos que si nosotros decimos algo que Dios nos dijo, tenemos un problema muy grande para con Dios. Y Dios nos libre sinceramente, pero si hay algo que la Biblia nos enseña y que tenemos que reconocer, que ya sea un consejo bueno o un consejo malo, tú vas a responder delante de Dios. Y Dios nos ha dado como advertencia eso. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versos 17 al 21, te va a aclarar tanto para que estés seguro que la próxima vez tengas mucho cuidado con lo que dices, que tengas mucho cuidado con las palabras que salen de tu boca, porque un día vas a dar cuenta por cada uno de ellas. Dice Ezequiel, dice la Escritura, Ezequiel capítulo 3, versos 17 al 21. Dice la Biblia, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca.
y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú lo amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare, escúchame esto por favor, porque te está hablando a ti y a mi iglesia. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, cuidado, mucho cuidado, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Verso 21. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? Que muchos hablan y aconsejan de su propio corazón y no tienen el cuidado de ser hombres que hablen conforme a la Escritura, que no tienen el cuidado de hablar las cosas correctas y que a veces seremos hombres como piedra de tropiezo para mucha gente. ¿Por qué? Porque hablan del corazón herido, hablan de una mente corrompida, hablan con el hígado, como se dice, hablan cosas que mañana más tarde se van a lamentar. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos dice de una forma muy clara que si el justo pecare, morirá por su pecado. Pero si tú lo ves que está cometiendo un error y no lo amonestas, la sangre de ese será sobre tu vida. No te calles. No te calles si tú ves algo incorrecto. En el amor de Dios, exhórtale. ¿Pero qué es exhortar? A veces tengo que ser muy claro con esta palabra, porque algunos piensan que exhortar es decirle su vida, hacerle leña del árbol caído y creen que eso es exhortar. No, amado hermano. Exhortar es alientar, motivar, corregir lo malo, hacerlo traer en 5 sentidos, por decirlo así. Tenemos que corregir lo malo con amor y misericordia. Por ello es que cuidado con lo que estamos sembrando, porque la siembra es más alta que la cosecha. Sí, la siembra es más alta que la cosecha. Por ello que muchas veces se pierde la perspectiva de la vida, se pierde la perspectiva de lo que Dios quiere, de lo que Dios quiere hacer. ¿Sabes por qué? Porque llegas a un nivel de vida por causa de tus muros que has puesto en ti. Has llegado a creer que solamente es suficiente de ir el domingo, escuchar al pastor y decir, bueno, yo ya estoy listo. No, hay que hacer mucho más que eso. Hay momentos donde muchas veces se dice, no, pero el líder que yo tengo es más joven que yo, que yo voy a aprender de él. ¿Sabes? Déjame decirte algo respecto a esto. Pedro, de 3 años de haber conocido al Señor, en el día de Pentecostés, fue él quien abrió su boca y predicó, y fueron 3,000 los que se convirtieron. Y nadie lo juzgó por su falta de años de experiencia, nadie lo juzgó por su falta de años de servicio a Dios. Pero Dios se lo plació a un hombre como él usarlo para que 3,000 hombres se convirtieran a Cristo. Te digo algo, nunca juzgues por los años que tenga, o cuánto sepa la Biblia, o tan poco sepa la Biblia. Pero si a Dios le place, Dios puede bendecirte a través de ese hombre. Y si aún el Pato Donald tenga que predicar un domingo en la iglesia, cuando hay alguien que viene con corazón sediento y hambre de la revelación de Dios, yo te aseguro que ese será el hombre más bendecido ese día, porque Dios sabe hablar de muchas formas y de muchas maneras. Amén.
La perspectiva de nuestra vida a veces nos lleva a tomar fortaleza, a poner fortaleza en nuestra vida, porque decimos, bueno, a ese pastor me agrada, porque ese pastor me hace reír. No, pero el otro pastor no me gusta porque es muy veraz, es muy duro. Déjame decirte, no es el nivel de unción, no es el nivel de conocimiento lo que va a determinar tu bendición, sino el hambre y la disposición de recibir de parte de Dios. Es lo que va a hacer que tu vida cambie. No es el predicador, no es cuántos años tenga en el Evangelio, cuánto conozca las Escrituras. No. Tienes que entender algo muy importante. Porque el comparar nunca va a traer buenas cosas en tu vida. Nunca. A veces es duro ver cómo muchas veces personas que dicen, pero pues, si yo pasé por esos estudios, ¿por qué voy a volver a estudiar? No es que yo soy de otro ministerio, no, yo no puedo hacer esto aquí. ¿Sabes? No han entendido nada de lo que significa que todos somos parte del cuerpo de Cristo. No importa qué nombre tenga tu denominación, todos somos parte del cuerpo de Cristo con un propósito, con una misión y un objetivo. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Tenemos el llamado apostólico, que significa, la palabra apóstolos significa ser enviado. Alguien que ha sido enviado a llevar las buenas nuevas. Para muchos de repente esto suene como si fuera una bomba en su cerebro, de tal forma que sea como una muralla para su vida. Sé que hay hombres que han dado mal testimonio de lo apostólico, porque han abusado de lo apostólico. Pero para mí lo apostólico es alguien que está yendo a cumplir el propósito de Cristo en la tierra. Y eso es tan importante. Pero qué duro es ver cuando a veces hay personas que tienen verdaderamente, conocen la Biblia, pero nunca han tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Tienen años en la iglesia y nunca han tenido una experiencia. Algunos, incluso puedo decirlo de esta manera, tuvieron tanta experiencia con el Espíritu Santo, pero nunca cambiaron. ¿Y sabes por qué? Porque Él nunca te va a obligar a que hagas algo que no nazca de tu corazón. No es una experiencia lo que te va a transformar a ser un verdadero hijo de Dios, hija de Dios, sino es una vida de obediencia a la voluntad de Dios por el Espíritu de Dios. A veces estamos tan equivocados en la forma de creer que con un movimiento, que con un salto, con un hablar en lengua es suficiente para ser tocado. No. Necesitamos vivir, negarnos a nosotros mismos y renunciar a nuestra vida para vivir la vida que Jesús vivió. ¿Y cuál fue la vida que Jesús vivió? Cuando Él dijo, no es mi palabra, sino las de mi Padre. Necesitamos vivirla, esta palabra. Necesitamos atrevernos a creerle a Dios más de lo que nuestra mente diga, más de lo que nuestro pensamiento diga, más de lo que los sentimientos nos muestren. Tenemos que atrevernos a creerle a Dios y arriesgarnos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Solo así podremos ser transformados. Solo así podemos ser renovados. Solo así podemos ser sanados. Solo así vendrá la revelación de Dios en nuestra vida, el poder, la unción de Dios en nuestra vida. Pero si nosotros no reconocemos que necesitamos sinceramente volver a buscar a Dios, volver a santificarnos, estaríamos muy perdidos, tratando de creer que solo Dios tiene exclusivos, cuando Dios verdaderamente no está buscando hombres perfectos, sino Dios está buscando hombres dispuestos. Y si tú estás dispuesto a hacer lo que Dios quiere, yo te aseguro que no tardará mucho en Dios usar tu vida. No tardará mucho de Dios traer un despertar, una unción de poder y autoridad sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú buscas a Dios, Él viene a ti. Él lo dijo. Él lo dijo con su palabra, lo dijo muy claro. El que me busca, me hallará. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has visto. ¿Sabes? Hay algo que tú tienes que entender en esta hora. Es que sinceramente el Espíritu Santo está dispuesto a venir en todos los corazones y traer una transformación en nuestra vida, siempre y cuando tú te rindas a Él. Tú te rindas en obediencia a Él. Más de lo que tú crees, de lo que tú piensas, de lo que tú te imaginas. No cometas el error de Saúl. No lo cometas. Porque no es un camino muy bonito por el cual vas a tener tú que atravesar. Si hay algo que Dios busca, es que haya en ti esa hambre.
esa hambre, esa sed de Dios, ese deseo de buscarlo con todo tu corazón. Por eso es que el Señor te va a hacer entender algo que de repente ya a un momento de tu vida tú lo has vivido. Algo que Job lo dijo, algo muy claro, que de oídas te había oído. Y yo sé que has oído cosas gloriosas de Dios con muchos hombres que Dios ha usado a través de tantos años atrás. Poderoso, Catherine Kuhlman, Wesley Simpson, hombres de Dios, hombres que han transformado en su tiempo muchas generaciones. Pero creemos que Dios no puede hacerlo con nosotros. Pero déjame decirte que Dios nos hizo únicos e irrepetibles, que no hay otro como tú. No lo hay. Nos ha dado distintas funciones a través del llamado y de los dones. Él marcó tu llamado y tu ministerio con esos poderosos dones que están dentro de ti. Y lo que necesitas hoy es que tú comiences a vivir en el propósito que Dios tiene sobre tu vida. En el propósito que Dios tiene en tu vida para caminar en esa verdad, para caminar en esa obra que Él quiere hacer en ti. Pero si nosotros nos olvidamos, si nosotros dejamos las cosas a un lado, estaríamos perdiendo todo lo que Dios quiere hacer en ti. Y eso es el peligro más grande que hay en tu corazón si nosotros olvidamos lo que Dios quiere hacer en ti. Cuando nosotros descuidamos lo que Dios ha planeado en tu vida. ¿Y cómo sabemos que lo que Dios ha hecho es cosas grandes? Porque Él se ha asegurado de dotarte, se ha asegurado de hacer en ti algo diferente, nuevo. Todos podemos llegar a hacer lo que Dios soñó, lo que Dios puso en nosotros a través de un sueño, a través de una revelación, pero es importante que nosotros confiemos en Él a través de su Espíritu. Y no solo busquemos la unción, déjame decirte, porque la unción es una cosa, déjame decirte, y el poder es otra cosa. Si nosotros buscamos nuestra propia unción, podemos pasar muchos años, tratando de querer encontrar algo y nunca lo encontraremos. Y es importante que nosotros nos preparemos para traer nuestra propia unción, la propia presencia de Dios. Nosotros tenemos que buscar específicamente lo que verdaderamente te hace falta de parte de Dios. Tienes que reconocer que esas áreas de tu vida tienen que ser rendidas a Dios. Tienes que reconocer que ese muro que te ha detenido, que ha sido celos, envidia, que ha sido crítica, murmuraciones, tiene que salir, parámetros tiene que salir. Todo aquello que te ha detenido a hacer lo que Dios dice, tiene que salir de tu vida. Pero la única forma que salga es que tú reconozcas a Cristo en tu corazón. La única forma que tú entiendas es que Cristo es todo lo que tú necesitas. Si no, pregúntate, ¿quién crees que fue Simón Pedro? Recuerda, ¿quién fue? No fue el que negó a Jesús. No fue perfecto, él se equivocó como tú te has equivocado. Recuerda, él fue quien cortó la oreja a Malco. Fue a la iglesia con cuchillo. Él fue usado en el día de Pentecostés para hablarle a mucha gente. Y dice la palabra, 3,000 se convirtieron para Cristo. Él fue el que dijo un día, Señor, toda la noche hemos pescado y nada hemos sacado, pero más en tu palabra echaré la red. ¿Y sabes cuánto fue la pesca? Abundante. Hay un problema cuando tú haces las cosas a tu manera y cuando tú dejas que Dios haga en ti. Tú decides. Por eso decíamos, Job decía esta palabra, de oídas te habíamos oído, pero ahora mis ojos te ven. De repente estás en esa etapa de tu vida, estás oyendo cosas maravillosas, estás viendo cosas maravillosas, pero te preguntas, ¿y cuándo será el día que Dios me use?
¿Cuándo será el día en que Dios obre en mi vida? ¿Cuándo será el día? Si la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 1:7, dice que de tal manera que nada os te falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él te ha dotado. Tienes los dones del Padre, tienes los dones del Hijo. Esfuérzate para que los dones del Espíritu Santo sean manifestados en tu vida. Como dice 1 Corintios 7:7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, y uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Por eso que no necesitas compararte a nadie, tú eres único. Dios te va a usar de una forma muy particular. Dios tiene una unción muy particular en tu vida. Dios tiene un poder manifestar sobre tu vida de una forma muy particular. Tú necesitas centrarte en ti, creer en ti, y deja de mirar lo que está a tu alrededor. No lo celes, no lo envidies, no te compares. Tú eres único. Amén. Eres único y Dios quiere hacer algo nuevo. Por eso dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva y dio dones a los hombres. No hay ningún hijo que haya venido al mundo sin su pan bajo los brazos. No hay ningún hombre que haya llegado a este mundo sin un regalo de parte del Padre. Sí, solo que no te has dado cuenta qué poderoso eres cuando tú te alineas para Dios. Tú no te has dado cuenta qué poderoso eres cuando comienzas a usar esos dones como una herramienta que Dios te ha dado para alcanzar el objetivo del reino de Dios, que es un reino sobrenatural. Por eso Dios te equipó, Dios te ha dotado, y Él ha procurado que el éxito sea asegurado en tu vida. Solo que tú no estás entendiendo que necesitas más consagración, más justicia, más santidad para que esos dones sean manifestándose en tu vida. Porque que están contigo, lo está. Dice la palabra en 1 Corintios 12:31. Lo dice de una forma muy clara, y queremos nosotros en esta porción de la Escritura, nosotros leerlo. ¿Por qué? 1 Corintios 12:31. Dice la Escritura, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra del Señor? Que nunca debemos, dice que uno puede procurar anhelar los dones que queremos, y tenemos que pedirlo a Dios que Él lo haga. Él lo quiere. Solo depende de ti y de mí. Esta noche Dios nos está llevando a mirar bajo una perspectiva diferente lo que has deseado, anhelado en tu vida. No te quedes como aquella mujer que vio el violinista con qué arte y maravilla tocaba el violín, y ella dijo, daré mi vida por tocar así. Y él que le dijo, yo hice lo mismo, di mi vida para tocar así. No te quedes con el deseo. Ve, atrévete, arriésgate, identifica tus límites, tus parámetros. Cuídate del celo, cuídate de la envidia y cuídate de compararte con los demás. Cuídate. Eso puede detener el propósito de Dios en tu vida. Eso puede llevarte por caminos equivocados. Eso puede detener el plan que Dios en ti. Puede detener muchos años. Porque el problema que se ganó Saúl fue por eso. Tuvo envidia, celos de David. Guarda tu corazón. Siempre lo he dicho a todo lugar donde he ido. Guarda tus ojos, guarda tu boca, guarda tu corazón. Si esas son las tres cosas que has aprendido a guardar, Dios te va a usar. Dios te va a usar. Dios está deseando que te atrevas a creerle. Él ya hizo su parte. Él ya derramó sus dones sobre tu vida. Ahora te toca que tú lo lleves a un nivel de unción superior. ¿Por qué? Porque toda persona comienza a funcionar bajo ese nivel. Descubre tus talentos. Ya no pierdas tiempo mirando alrededor a los demás. Mira lo tuyo. Trabaja en lo tuyo. Esfuérzate en lo tuyo. Atrévete a creerle, atrévete a arriesgarte, repito, atrévete por un momento a santificarte. Y vas a ver cosas mayores. Vas a ver cosas mayores. A veces
olvidamos la forma como Dios trabaja. Pero te digo algo, en el caso del profeta Samuel, él fue llamado y ahí mismo Dios lo envió a profetizar al sacerdote Elí. Le dio la unción, recibió el llamado y le dio la unción. ¿Y sabes por qué? Porque él le creyó a Dios. Él se atrevió a creerle. Por eso que David procuró por muchos años nunca tocar al ungido, nunca. Él entendía esta verdad que tú de repente no estás comprendiendo. Y si hay algo que Dios tuvo que hacer de repente con este hombre llamado Moisés, que tuvo 40 años cuidando ovejas, luego de haber matado al egipcio, déjame decirte que fue este hombre quien Dios usó para sacar a su pueblo de esclavitud. Dice la palabra, tanto los dones como el llamamiento son irrevocables. Tú no vas a poder escapar del plan de Dios. No importa dónde te quieras ir, déjame decirte que Dios te va a usar con tu permiso o sin tu permiso. Él sabe traer a sus hijos. Él sabe jalar la oreja, yo no sé si con una pierna o sin pierna, pero Él va a hacer la obra en tu vida. Ten cuidado, no te atrevas a hacer las cosas a tu manera, ni como tú quieres. No te atrevas a tratar de creer que todas las cosas para otros funcionan y para ti no. Y todo porque no te has atrevido a arriesgarte, no te has atrevido a reconocer que es necesario que pases hambre, es necesario que pases en la oración, que pases más tiempo. Es necesario que muchas veces lo que has anhelado lo logres con lágrimas, con sacrificio y con esfuerzo. Porque es la forma como muchas veces Dios en su grande amor va depositando en nuestra vida. Porque nos volvemos confiables a Él. Porque mientras que otros no oran, nosotros sí. Mientras que otros no aman a Dios, nosotros sí. Solo Dios le va a confiar su unción y su poder a alguien que lo ame de verdad. Que alguien que se rinda de verdad. Alguien que desee su presencia como el aire que respira. Ahí Dios le depositará su unción, le depositará la revelación, le depositará la gloria y el poder. Tienes que amar a Dios más que a tu propia vida. Amén. Si no mueres, no puedes vivir para Él, porque Él habita en una esfera espiritual. Y si no te conviertes en el hombre o la mujer que Dios te ha llamado, solo quedará en un deseo. Solo quedará en un deseo. Por eso cada momento tenemos que cuidarnos de que mucha gente de repente puedan creer que Dios no quiere trabajar con nosotros. Pero no es lo que lo dice la gente, es lo que dice Dios. Y si hay algo que a Dios le agrada es encontrar a alguien que ha empezado a creerle a Dios mostrando frutos. A veces nos maravillamos nosotros con la gente que tiene dones, ¿verdad? Pero ¿por qué te preocupas por eso? Si tú tienes que buscar no el don de la gente, tienes que buscar la presencia que lleva a esa gente. Amén. Porque es el Señor el que da los dones. Y si tú buscas al que da los dones, ten por seguro que aún puede haber muchos dones mayores que de repente todavía no has visto muchos hombres que hay en la tierra. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dios está buscando sinceramente adoradores en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores el Padre es el que está buscando. Hay un precio muy grande que uno tiene que darle por amor a Dios, y es tener hambre y sed, y es vivir en humildad delante de su presencia, es vivir sinceramente humillado cada día para que Él sea exaltado. Jesús nos dijo, si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. Hay condiciones que el Espíritu de Dios te va a demandar para que pueda habitar en tu corazón y manifestarse. Y es el que cada día lo ames a Él con loca pasión. Y vivas una vida con temor y con temblor. Desea sinceramente esa creatividad de parte de Dios por medio de su sabiduría. Por lo cual el don que Dios te ha dado es un don maravilloso. Y es todo lo que tú necesitas para cumplir tu propósito en esta tierra. No dejes que este muro te haga creer que no eres la persona indicada que Dios quiere usar. No dejes que este muro te lleve a una situación crítica de celos y envidia y comparaciones
y te hagas a probar el plan que Dios tiene sobre tu vida. Arriésgate. Arriésgate, camina, esfuérzate porque Dios no se equivocó. El problema no es Dios, el problema eres tú. Si no decides arrancar ese muro que hay en tu vida, tardará muchos años para que Dios muestre su amor y su voluntad en ti. Pero yo te aconsejo en el amor de Cristo, identifica aquellas cosas que sabes que no le agradan a Dios. Que en algunas son pecados, en otras son fortalezas, en otras son ataduras que están en tu vida. Y que si tú no te atreves a arrancarla, tardará mucho tiempo para que Dios obre a favor tuyo. Y no porque Él no quiera, sino porque tú no quieres. Que esta noche sea Dios quien comience a obrar a favor tuya. Y quiero orar para que cada momento de aquí en adelante puedas tener toda osadía y decirle a Dios: Señor, hoy quiero volver a empezar una vez más, pero no en mi fuerza, sino bajo tu presencia. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro y ora conmigo. Padre, yo te doy gloria y yo te doy gracias. Señor, yo te pido que estas palabras sean trascendentes, Señor, en el corazón de cada hombre y cada mujer. Que no se cansen volver a empezar, Señor, lo que tú has querido manifestar en su vida, en su familia, en su hogar, en su ministerio. Yo te ruego, Padre, que este muro que ha estado en su mente, el compararse, Señor, los más, y que ha traído a través de eso en la vida de ellos celos, amargura y envidia, los ha llevado, Señor, a vivir una vida amargada, no entendiendo lo poderoso y lo precioso que eres tú a favor de ellos. Y cuánto lo has equipado para alcanzar la meta que tú los has llamado. Yo te pido, Señor, que lo que empezaste en ellos lo perfecciones. Y yo te ruego, Dios, que en esta hora, que todo aquello que tú has determinado en la vida de cada uno sean, Señor, establecidos con poder y autoridad. Señor, que esos muros caigan en el nombre poderoso de Jesús, y por causa de la unción sean rotas, quebrantadas, todo aquello que los hacía tropezar, todo aquello que los llevaba en inmundicia, todo aquello que los llevaba, Señor, a una vida de amargura, de odio, en el nombre de Jesús, por las llagas del Cordero, declaro corazones sanos en esta hora. Que el perdón sea, Señor, ahora sobre su vida, y la sangre del Cordero sea santificando su vida, para volver a empezar con autoridad, para volver a empezar como hijos amados, para volver a empezar como hombres y mujeres llamados por Dios, para marcar diferencia en este mundo como un canal de bendición para muchas generaciones. Padre, yo te alabo y te doy gracias, los bendigo, poderoso Dios, en el nombre de Jesús, y declaro que serán benditos en su salida, benditos en su entrada, que la unción tuya será marcando en sus corazones, Señor, que el sello del poder y autoridad serán revelados a su vida, por lo cual todo yugo, cadena, atadura se rompe en el nombre de Jesús. Y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Contigo, amados hermanos, me gozo en el amor de Dios. Estuvo contigo en este hermoso tiempo el pastor Teófilo Matías del Ministerio Palabra de Vida. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama y yo también. Bendiciones.